A conversar sobre la percepción ciudadana, opiniones y perfiles políticos de cara a las elecciones 2025. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manaví 650M. Siempre es muy grato dialogar con usted, especialmente sobre estos temas, ya que estamos cerquita y comienza todo el proceso electoral a nivel nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, Tania, un gusto también saludar a todos nuestros amigos que están dentro de la radio y también un saludo para nuestros radio oyentes. Iniciando con esta entrevista, hay que destacar también que en los estudios de Radiovisión se encuentra Roberto Reyes y quien le habla Tangi Zambrano. Ya vamos a dialogar de lleno porque es bastante la información para procesar de este espacio y el tiempo apremia. De acuerdo a lo que hemos dialogado, usted realizó una investigación sobre la percepción ciudadana, opiniones y perfiles, donde ya se muestra a través de una metodología que existe mayor representatividad de acuerdo a la diversidad geográfica y cultural del Ecuador, con márgenes de error y todo lo demás. Dentro del 77% de los encuestados, ellos se sienten inseguros en el país. ¿Existen variaciones significativas de esta percepción entre las diferentes ciudades o es a nivel nacional? Por supuesto, evidentemente existen variaciones, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, ellos han retornado un poco al tema de la calma, lo mismo en el caso de la provincia de Santo Domingo. Lo que no se puede esperar en el tema del Guayas, más bien en el Guayas se ha agudizado un poco más este tema de la inseguridad que está pasando, sobre todo en los cantones de la zona norte de lo que es del Guayas, y un poco también que lindera con la provincia de Los Ríos, Quevedo, Babahoyo, Ventanas. Es donde yo sí he visto con mayor preocupación que la ciudadanía todavía sigue teniendo el tema de la inseguridad. A lo mejor a veces nosotros localmente monitoreamos los medios locales, provinciales, pero cuando nosotros hacemos un contraste con información, nos damos cuenta que los hechos de violencia que se ha generado en la provincia de Los Ríos se siguen manteniendo a una cifra, y por lo tanto creo que el resultado es lo que se da. Y pues observaciones lo que es Machala, El Oro, Ponce Enrique, que han sido las zonas donde más la gente ha pronunciado el tema de la inseguridad. No tanto el tema por la delincuencia común, sino por el tema de las muertes violentas que se han suscitado y que sí siguen generando. Y también sobre el tema de la percepción ciudadana, lo que más me llama la atención es el proceso electoral. Solo el 5% de los votantes decide su voto al inicio de la campaña. ¿Qué factores influyen en el cambio de decisión de los votantes durante el transcurso de la campaña? Y también hay algo que me llamó mucho más la atención, fue que solo un 15% de los encuestados menciona que tomará su decisión sobre el voto un día antes de las elecciones. Es decir, que desde ya los candidatos podrían implementar estrategias. ¿Cuáles serían esas estrategias que usted le sugiere como experto en comunicación política? Bueno, para esa lámina hay que aclarar algo. Yo creo que la ciudadanía sabe, creo que van a ver los mismos candidatos de elecciones pasadas, van a ver un poco también algo parecido a las mismas propuestas, las necesidades vienen siendo lo mismo desde las elecciones pasadas, el problema de la falta de empleo, el problema de la inseguridad, el problema de esta crisis económica. Por lo tanto, pues ya la ciudadanía ya está conociendo este tema. Es más, para este gobierno, que por decirlo así, ellos van en reelección, aunque no lo están considerando como una reelección, sino como una elección complementaria del anterior gobierno, pero sin embargo, para el votante están considerados como que fuera una reelección. Ante esa circunstancia, muchas de las personas están viendo justamente qué es lo que van a prometer para tratar de mejorar estas condiciones. Y el cuadro, si a mí me permite leerlo, yo creo que el 36% aproximadamente, la gente está pensando más bien en una campaña que, más allá del silencio electoral, más allá del tema de las propuestas, es que quiere una persona que realmente le resuelvan los problemas. Y creo que eso puede aterrizar a que la persona puede reflexionar y decir, bueno, más allá de las propuestas extraordinarias
que cada uno de los candidatos puede presentar, pero queremos propuestas realistas y que sobre todo sean apegadas a la realidad, porque lamentablemente ante esta crisis económica es difícil prometer el oro y el moro, y eso es lo que yo percibí de los ciudadanos que están siendo un poco realistas. Es más, aunque no está dentro de la lámina, pero hay un porcentaje casi pasado del 70% de la gente que no se está activando políticamente lo que ha sido en las elecciones anteriores. Ha estado un poco como apagada. Yo creo que la gente está en la expectativa de lo que pueda pasar más allá de la inscripción oficial de los candidatos. Donald Antón, buenos días. Roberto Reyes les saluda de los estudios de Radio Visión. ¿Y cómo bajar ese porcentaje del 70%? La inseguridad juega papel importante, fundamental. Venga o sea reelegido el actual presidente o venga quien venga, igual le va a tomar tiempo también para accionar y para buscar terminar con esto de la inseguridad que realmente es un problema muy grande que hoy enfrenta el país. Yo creo que la intención del gobierno ha tratado de frenar el tema de la inseguridad, el tema de la delincuencia, pero sin embargo creo que no han tenido de forma asertiva los mecanismos para decir que están frenando este tema. Por ejemplo, hace unos días atrás se hizo un nuevo operativo en la cárcel en Guayaquil, donde descubrieron dispositivos móviles, donde estos dispositivos móviles tenían cuentas bancarias, donde la delincuencia que está encerrada, por decirlo así, los PPLs, tienen acceso al internet, tienen acceso a telefonías celulares, donde a veces también pues ocurren las llamadas a extorsionar. Entonces, yo creo que le falta un poco más de mecanismo de seguridad al gobierno. Creo que este gobierno todavía tiene que tejer mucho en cuanto al tema de experiencia. Creo que es necesario tener expertos en materia de seguridad, que creo que no lo tenemos. Y yo creo que en ese sentido el ministro, no sé si el del Interior o el ministro de Seguridad, creo que está fallando muchísimo en cuanto a estos temas. Esa noticia fue evidente de lo que está pasando. Y pues bueno, estamos en una sociedad globalizada donde muchos ciudadanos ven el fenómeno Bukele, que en poco tiempo pudo retornar ese tema. Y dentro de la investigación, lo que más se repitió, o sea, el idealismo del ciudadano ecuatoriano, lo que más se repite es que se aplique algo parecido con lo que pasó en El Salvador, y que lamentablemente, pues bueno, hasta el momento no se está viendo esto, sumándole a la crisis energética que hoy en día le ha afectado muchísimo al tema de la economía, y donde creo que más del 70% de los ecuatorianos coinciden que estos cortes de energía les va a seguir afectando. Y esa perspectiva que usted da a conocer, sin lugar a dudas, hay que también agregarle que es el poco tiempo que tiene como para gobernar el actual presidente, ¿no? Febrero habrán nuevas elecciones. De nada valdría todo lo ejecutado, todo lo hecho por el gobierno, porque de pronto, si no llega él, llega otro gobierno a instaurar nuevas medidas, a instaurar otros indicadores que, como usted señala, le den una mayor seguridad de cobertura. Señalaba, por ejemplo, el caso de las cárceles, que está incluso en manos de las Fuerzas Armadas, pero realmente cada vez que se hace una revisión, no solamente en la cárcel de Guayaquil, sino en Manabí, se encuentran los que usted señalaba, dispositivos, celulares, cuentas bancarias. Entonces, ¿qué operación de seguridad se está realizando en las cárceles? Yo creo que el gobierno va a tener que hacer un verdadero filtro interno de gobierno, y por qué no decirlo, un filtro también en las Fuerzas Armadas, para poder tratar de generar un proceso que conlleve a la eficiencia y a la eficacia para realizar estos controles. Sin embargo, el gobierno ha improvisado mucho en estos temas. Yo creo que no es la culpa del presidente Noboa. Creo que a lo mejor escogió mal sus mandos medios, por cuanto son personas de confianza, sí, pero la persona de confianza no siempre es la persona idónea que le pueda ayudar para poder mejorar la situación del Estado. Entonces, a lo que me refiero es que él puede tener muchas personas de confianza, pero son no idóneas, no son las personas idóneas para manejar ciertas carteras del Estado.
Esto de aquí es bastante controversial, más aún porque también ingresa ya el tema de la Asamblea Nacional, el rol que ellos están desempeñando. En días anteriores mantuvimos un diálogo con una experta de seguridad y dice que la Asamblea se está dedicando a realizar leyes banales, pero no leyes, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. Y trasladándonos ahí, ya trasladándonos en el ámbito político desde la Asamblea, ¿usted cree que todo lo que que está sucediendo desde este poder del Estado es lo correcto? Se han dedicado a generar juicios políticos. La semana pasada hubo una controversia entre la ministra del Interior, Mónica Palencia, con la señora asambleísta Paula Cabezas. Y esto es bastante preocupante porque nosotros los ecuatorianos no queremos ver ese show, queremos ver acciones. Por supuesto. La crítica que usted hace está aterrizada al realismo de la ciudadanía, y lo que la ciudadanía está viendo es que tenemos una asamblea que se dedica a ciertos temas que no son los fundamentales, que no son los importantes que se está generando para poder resolver la situación del país, y se está dedicando, creo que más bien, una especie de un vaivén de cacería de brujas por estos temas de conflictos, hacer juicios políticos a algunos ministros. Me parece que hay cosas mucho más importantes en el país que se pueden arreglar, y creo que desde el punto de vista de reformar ciertas leyes, de ser coadyuvante al tema con el Estado para poder terminar o tener un resultado favorable antes que se termine el año, lamentablemente está muy lejano. Creo que la Asamblea se ha convertido en un show político donde solo hablan de juicios, donde hay discusiones y donde, bueno, los medios han mostrado la verdadera cara de los asambleístas, de ciertos asambleístas, no de todos, claro. Entonces eso es lamentable para la ciudadanía ecuatoriana, ver que la situación del país, como estamos, con el tema de inseguridad, con el tema del empleo, con los cortes de energía, y bueno, pues la asamblea como que estuviera en un metaverso distinto, donde lamentablemente ellos solo se dedican a sus propósitos y nadie se dedica al tema del país. Es más, yo le aseguraría que si hubiera una consulta popular en este momento, donde se le consultaría al pueblo ecuatoriano si es necesario eliminar la Asamblea Nacional como poder del Estado, le puedo asegurar que más del 75, y si no me equivoco, el 80% de la ciudadanía votaría que se elimine la Asamblea Nacional, porque es la realidad y es lo que hoy en día estamos viendo lo que está pasando. Y lamentablemente hemos visto asambleístas que han llegado en este corto tiempo y han presentado cero propuestas, ni siquiera ni una propuesta. Entonces, es lamentable ver esta situación desde el legislativo, y pues bueno, ya tocará de que la ciudadanía escoja bien a los candidatos y vea quién realmente va a representar el tema al pueblo, más no al partido. Perspectiva, don Ronald Antón, ¿eso de pronto le está pasando factura por el poco tiempo que han tenido los asambleístas y el gobierno nacional para no activar, sino ejecutar realmente y fiscalizar todo lo que tiene que fiscalizar la Asamblea Nacional y ponerse de acuerdo tanto Asamblea como gobierno nacional? Mire, yo creo que quien puso la primera piedra para que se generaran estos problemas, hay que decir la verdad, y fue el presidente. Cuando se inició este nuevo gobierno interino, hicieron las paces. Es más, hay que recordar que a comienzos de este año hicieron una ley, reformaron una ley, no más apagones, pero lamentablemente solo quedó en la ley y no quedó en el proceso de ejecución. Solo se habló de la ley y no más. Entonces, yo creo que también el gobierno en parte tiene culpa porque comenzó a dar la espalda a ciertos bloques políticos. Yo entiendo que dentro de la política siempre va a haber el tema de la mediación, va a haber el tema de la negociación, porque eso lo hay, y eso se genera mediante el diálogo. Pero sin embargo, lamentablemente, cada institución política, en este caso cada partido, organización política, tiene su propia agenda y por ende tiene sus propios intereses. Entonces, por lo cual creo que nunca se medió, nunca se aterrizó o nunca se puso por el frente, por decirlo así, que los principales compromisos por el cual está un gobierno interino, por el cual está una asamblea, era resolver los problemas del país, que para mí debería ser los principales
compromisos de un asambleísta, de un presidente, de un ministro, resolver los problemas del país, pero lamentablemente con esta ruptura, pues tanto gobierno como asamblea están cogiendo agendas políticas totalmente diferentes. Es más, dentro de los partidos políticos también hay agendas partidistas que hoy en día hace y hemos visto que se ha desfragmentado totalmente una asamblea. Importante mencionar, bueno, ya alejándonos sobre el tema de la Asamblea, trasladándonos sobre las acciones de transparencia y lucha con la corrupción, ¿cómo la ciudadanía percibe la transparencia actualmente en el manejo de los recursos públicos del país? Bueno, con todo lo que hemos visto, no ahondé mucho ese tema porque el tema de la corrupción ha sido uno de los temas que más ha trascendido en factor de tiempo. Cuando se hace un estudio en base a corrupción, la percepción de la ciudadanía cree, casi 8 de 10 personas creen que la mayoría de los políticos son corruptos, o si entran honestos y ya estando en la política se hacen corruptos. Y esto tiene que ver mucho también por la falta de información que a veces la ciudadanía no tiene de las diferentes instituciones públicas. Entonces, lo primero que se consume en la ciudadanía son los rumores, son los memes, son las noticias falsas, son los debates que se generan en los diferentes grupos de chat o grupos públicos, y eso es lo que da como conclusión que los ciudadanos que a lo mejor no les gusta informarse, lo primero que ven es justamente este tema de las polémicas, de quién es corrupto, quién robó más, quién robó menos, y esta serie de acusaciones que vienen dándose en una guerra de narrativa, justamente, y resultado de esta polaridad política entre, podríamos decirlo así, entre correísmo y anticorreísmo, que hoy en día todavía sigue estando vigente fuera de las campañas electorales, también en el ámbito de gobierno o de marketing de oposición. Hablamos de la percepción política y cómo esto podría afectar también en el tema del gobierno para implementar políticas. ¿Qué se podría hacer para restaurar esa confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en los políticos? Porque actualmente hay que hacer política sin hacer política. La gente ya no cree en un político, pero si la vecina o el papá o el patriarca o la monarca de la familia dice tal persona es el voto, la ciudadanía vota sin tener conocimiento si es o no es, y eso pasa mucho en las zonas rurales. Entonces, ¿cómo cambiar esa confianza, esa percepción? ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que necesitamos un mejor país y para ello necesitamos leer las propuestas y entender un poco qué es lo que ellos van a realizar? Porque tampoco es que nos vienen y nos dicen este elefante es blanco y le vamos a creer y lo van a construir mañana. Mire, es un tema que creo que es responsabilidad de todos. Primero, desde la ciudadanía, como deber de todo ecuatoriano, aplicar el voto informado, que es la práctica habitual que debe tener todo ciudadano al momento de tratar de informarse con fuentes oficiales de sus candidatos, de su propuesta, y contrastarlo en base a un diálogo, no necesariamente en los grupos de chat públicos, sino con su familia. Creo que esa sería la responsabilidad de voto. Segundo, porque creo que tenemos instituciones responsables para generar un debate acerca de las principales necesidades, problemáticas o tendencias en los gobiernos, que son las instituciones públicas, educativas, como las universidades. Es más, parte de eso, las universidades deberían generar un debate, sobre todo para solucionar los gravísimos problemas que pasan en el país. Eso también sería por otro lado. Y por el otro lado también las instituciones de gobierno, en este caso la principal institución rectora de la democracia, que vendría a ser el Consejo Nacional Electoral, que debería invertir sobre todo en campañas de información cultural sobre lo que es la democracia, por qué es importante ejercer el voto, que tiene que ver mucho con el voto secreto. Entonces hay un sinnúmero de circunstancias que lamentablemente es una corresponsabilidad de todos. Y lamentablemente no se está viendo en este momento. El Consejo Nacional Electoral solo se activa cuando es el tema en pocas elecciones, pero yo creo que ellos deberían sesionar de forma permanente por cuanto es la importancia de, pues, por decirlo así, el principio rector de la democracia en el Ecuador. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene muchísimo
que ver en cuanto a la información y a la cultura democrática en el país. Y ahí viene algo también que es importante y bueno, me da estrés saber que estamos llegando a la parte final porque viene el tema de las famosas fake news. ¿Qué papel están jugando actualmente en el tema de las elecciones? ¿Cómo se podría cambiar ese fenómeno? Recordemos que las redes sociales tienen un impacto bastante fuerte en la política, al punto de que ya ellos influyen en el tema de la política ecuatoriana y en la forma en la que los candidatos se comunican con la ciudadanía. Sí, lamentable. Las redes sociales actualmente para los ciudadanos se han convertido en una plataforma de entretenimiento, principalmente eso. Y segundo, pues dentro de este entretenimiento existen no solo los memes, los famosos memes, sino también los fake news, que es una información que lamentablemente los ciudadanos consumen lo primero que les llega. Lamentablemente eso pasa así. Y aparte porque también existen medios, yo les digo así, medios piratas, porque no son medios oficializados, porque no son periodistas los que están detrás de estos medios, son influencers, son personas que tratan de tener su espacio para entretener a sus audiencias con información falsa, y lamentablemente por ese tipo de cosas se genera la infodemia, la pandemia de la información que hoy en día sigue latente, que creo que el primer síntoma que vimos fue en pandemia, cuando vimos un efecto del coronavirus que afectó tanto, donde salían informaciones tan falsas, donde decían algunas personas que tomando aguardiente de alto grado alcohólico, decían que la gente se podía curar, pero sin embargo, ese tipo de información se pudo contrastar en pandemia, pero con respecto a la política es un poco difícil, mientras los ciudadanos no tengamos esa cultura de ese voto informado, de contrastar la información, de verificar la fuente, de contrastar sobre todo la información de los medios, si tiene algún tinte político, está direccionado a hacerle daño a alguien o a decir la verdad, creo que va a ser un poco difícil y complicado que la ciudadanía pueda generar eso. Pero sin embargo, pues yo trato en los medios siempre decir que es necesario que la ciudadanía comience a hacer la práctica del voto informado. También hay otro dilema, ya ampliándonos un poco sobre el tema de la economía y el empleo. La mayoría de los ciudadanos perciben, sienten la crisis económica. ¿Cuáles serían, en el tema de las propuestas de los candidatos políticos, las estrategias para reactivar la economía y generar empleo? Muchos de ellos no hablan de aquello, otros no hablan, en el caso de los asambleístas que están participando, los candidatos asambleístas desconocen la realidad de la provincia y eso es deprimente, porque ellos van a fiscalizar obras, ellos van a realizar leyes y conversando con algunos están totalmente, tienen un vacío de la realidad que vive la provincia. ¿Cómo cambiar esa estrategia? Bueno, yo no soy experto en materia de economía, la aclaro, pero sin embargo, las pocas lecturas que he tenido, creo que aquí lo importante dentro del país, espero no equivocarme, creo que deben dinamizar el circulante, que es nuestra moneda, y lamentablemente nuestra moneda no es propia, es una moneda extranjera, pero que la hemos utilizado. Debemos aprovechar las propiedades del dólar, sobre todo porque ante el cono sur, ante Sudamérica, son una de las monedas con mayor poder adquisitivo. Y yo sí creo que necesariamente el dólar nos abre la oportunidad de generar competencias a nivel internacional con inversión extranjera, con el proceso de industrialización. Hay que decirlo, lamentablemente Ecuador en los últimos 30, 40 años ha sobrevivido y se ha mantenido con el tema del petróleo, pero yo sí creo que es necesario apuntar a otros temas importantes. Ya lo vimos en pandemia, un ingreso muy significativo por parte de la producción y la exportación de camarón, que ahora en estos últimos años se ha visto reflejado, que ha superado más con el tema de lo que es el petróleo. Creo que tenemos el tema del turismo, que me parece que debemos recuperarlo, claro, con el respecto al tema de la inseguridad, que vendría a ser la base principal para que toda economía se pueda restablecer. Y creo que tercero, Ecuador tiene que comenzar a abrir las puertas y pensar un poco más
en ese tema de la inversión extranjera, pero con acuerdos bilaterales. Lamentablemente, en la consulta popular se hizo una pregunta sobre el arbitraje internacional y creo que entraron más en la polémica y no se fijaron en la intención, si la pregunta beneficiaba o no para atraer inversiones extranjeras. Entonces, lamentablemente es la misma clase política que está tratando de maniatar bajo sus intereses políticos y no permite que también el Ecuador sea un país, por decirlo así, seguro o que dé una garantía jurídica, lo que hoy en día les resta a que muchos inversores extranjeros vengan a generar fuentes de trabajo, a generar economía, a generar insumos, productos de valores agregados, que a lo mejor Ecuador se pueda convertir en un país de exportación. O sea, querida Tania, querido Roberto, tenemos los recursos, tenemos buenas fortalezas. El problema es que nos faltaría tecnificación, necesitaríamos mejorar en ese proceso para buscar los valores agregados. Y lamentablemente creo que el gobierno no está pensando en eso. Quiero agradecerle por este espacio, dejar esto como un futuro diálogo para continuar, porque se nos quedó un poco sobre cuál sería la percepción de lo que sucede en el Ecuador a nivel internacional, con esto de que este año lo de la Embajada de México y esas rupturas ha generado también algún tipo de variaciones de cómo se mira el Ecuador, y más aún porque la crisis económica no es solo a nivel del país, sino a nivel global. Creo que sería oportuno tener una segunda parte de este diálogo, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a buena hora que me dice ese tema. Es importante consultar a los ecuatorianos y me parece que podría generarse un sondeo a finales de este año para ver más allá de estos temas, ver las conclusiones del ecuatoriano en este año, en qué es lo que cree que les ha afectado más y sobre todo en percibir, tener la percepción, que los ciudadanos perciban cómo es la imagen del Ecuador a nivel internacional. Me parece muy buena idea y les agradezco a ustedes por este espacio. Son las 7:32, muchísimas